Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos, amigos de Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y estamos aquí en un día bastante especial porque el día de hoy vamos a comenzar algo que tenemos preparado para ustedes. Ahorita se los comentamos, pero primero quiero presentar a mi compañero Félix Loera. ¿Cómo estás? Muy bien, Caleb, un gusto de estar en un capítulo más de Compartiendo Cine. Perfecto, pues sí, también yo estoy muy alegre de estar el día de hoy. Y bueno, quizá ya lo leyeron en el título, pero este es un especial de cine de terror que teníamos preparado para octubre, que preparamos ya con bastante antelación para poder llegar a tiempo. Y tenemos preparadas varias películas para estar hablando durante todo el mes de octubre. Y el día de hoy creo que vamos a empezar con dos grandes películas que marcaron época. No digo que las siguientes que vayamos a hablar no lo hayan hecho, pero creo que si hablamos de cine de terror, pueden ser nombradas casi de primera alguna de estas dos, ¿no? Y ya hablando de ellas, veremos algunas diferencias y similitudes, tanto en la construcción dramática de ambas películas, como en su detrás de cámara y su proceso de rodaje, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la película de El Resplandor, que es una película dirigida por Stanley Kubrick que se estrenó en el año de 1980. Félix, ¿qué tienes que decir de esta película? Bien, pues es 1980. Quizás el contexto que es más interesante es que la película anterior de Stanley Kubrick, la de Barry Lyndon, económicamente no le había ido muy bien. Y parecía que él estaba, no sé si la palabra sería resentido o preocupado, y decide que la siguiente llamara más la atención y decide precisamente incursionar en el terror. Lo cual, esa decisión que toma trae como consecuencia el Resplandor, y precisamente se interesa en la novela de Stephen King, que parece ser que es da origen esto a una de las polémicas que a la fecha todavía se sigue hablando de ella, de cuando dos artistas de ese nivel se ponen a trabajar juntos y no coinciden en sus puntos de vista, los dos importantes, los dos artísticamente muy valiosos, pero pues no coincidían, y esta discusión que se da entre ellos. Y parte de de cómo surge la película, hay algo muy interesante. Stanley Kubrick lo que hacía, lo estudiaba muy a fondo, era muy meticuloso, pero luego agregaba su particular punto de vista. El Resplandor trae unas innovaciones muy importantes al género que a mí me parece que en su momento no fueron entendidas. Entonces la crítica fue muy duro con él. La película no fue aceptada al inicio, es decir, no fue nominada a los premios importantes, y muy particularmente es nominada a Peor Director y a Peor Actriz Femenina en 1981, lo cual habla del rechazo digamos, del establishment a esta película, y lo sobresaliente que es cómo sus innovaciones fueron ganando reconocimiento, y hoy es una infaltable en cualquier lista de las mejores películas de terror. Entonces es muy curioso ese cambio, cómo cuando se presentan esos cambios, esas innovaciones, esas propuestas que él hace, no se entienden y por lo tanto es algo nuevo y es rechazado por muchos. Y cómo va tardando en que es aceptado, incluso por uno de los principales polemistas y que rechazó la película, que es Stephen King, que él
no le gusta la película, lo expresa abiertamente. Incluso él hace otro guión y dirige una serie para él mostrar cómo veía él la película. Pero la secuela reciente del año pasado, hace 2 años, precisamente, acepta todo lo que propone Stephen King y lo incorpora en esta nueva película. Entonces, es interesante ver este fenómeno, como una innovación, algo nuevo que no se entiende, es rechazado y luego termina convirtiéndose prácticamente en un canon, si tú dices una película de terror, una referencia que tienes que tomar en cuenta es El Resplandor. Claro. Y ahí sumando algunos datos a lo que tú mencionabas. Justamente sí, Stephen King declaró bastante que estuvo totalmente en desacuerdo con muchas o casi todas las decisiones que tomó Stanley Kubrick a la hora de hacer la película. Stanley Kubrick, de hecho, era bastante conocido por tomar novelas o tomar libros como inspiración, y ya una vez empezando a hacer la película, él hacía cambios que para él eran pertinentes o que ponían su punto de vista a lo que estaba contando. Y sí hubo muchas fricciones con otros escritores, pero Stephen King ya para el año 80 ya era alguien posicionado tanto en el mundo de la literatura como en el mundo del terror, ¿no? Ya se habían adaptado otras películas basadas en sus libros antes del Resplandor, etc. Entonces, se dice, y esto no creo que no hay una referencia como tal para decir dónde está, pero es un rumor que el mismo Stephen King hizo campañas en contra de la misma película de Stanley Kubrick, lo cual eso llevó a su aparente fracaso tanto en crítica como en recibimiento, porque el novelista, que es Stephen King, no estuvo de acuerdo en cuanto a esto. Y más allá de eso, creo yo que también este tipo de cosas abre el debate a qué es lo que se tiene que hacer cuando se adapta una historia que está en otro formato, en este caso una novela, al cine. Se tiene que respetar fielmente, línea por línea, todo lo que se dice en el relato, o se le puede agregar, o en qué momento entra esta otra autoría, que en este caso es la del director, para también él decir o él hablar de lo que él quiere hablar a través de esta historia, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen pues que sí se tiene que respetar al máximo la historia de origen. Hay otros que dicen que sí se pueden cambiar algunos elementos siempre y cuando como lo más sustancial no se ha cambiado, e incluso hay otros más extremos que dicen que incluso aunque no se parezcan una y la otra, son dos obras totalmente diferentes que pueden hablar entre sí, pero que la película es una obra y tiene que ser una obra por sí misma, tanto el libro tiene que ser una obra por sí misma y ya, ¿no? Puede ser inspirada o basada o en lo que sea, pero no necesariamente tiene que ser una copia exacta, ¿no? Y en ese sentido, igual puede que mi opinión no sea tan importante en este debate, pero yo creo que si bien sí ambas cosas tienen que sobrevivir por sí mismas y entregarte algo que pueda ser entendido a través de la misma obra sin necesidad de esto. Por ejemplo, últimamente se ha dado mucho este fenómeno en cuestiones como de sagas que están también basadas en libros o sobre todo en cómics, que de repente hay cosas como que no cuadran mucho en la trama, ya sea porque se quitó algún elemento en la edición o porque en el guión no se escribió algo de esa manera. Y entonces los que son muy muy fans desde los cómics o desde los libros te dicen, bueno, es que tú no lo entendiste porque para entenderlo tienes que leer esta parte, y es como no. La obra en sí misma tiene que
darte a entender todo sin necesidad de depender de otras. Sí puede haber lazos comunicantes entre ambas obras y pueden dialogar de alguna manera, pero cada una es independiente y puede tener, puede incluso ir por lados contrarios, ¿no? Está el caso emblemático de una obra anterior, hablando de Stanley Kubrick, de La Naranja Mecánica, que se dice que está adaptada casi perfectamente toda la historia, a excepción del final. Y se dice mucho eso del final porque Stanley Kubrick, algunos piensan que tenía una visión del mundo muy nihilista, o sea, un poco pesimista, si se puede decir de una manera más sencilla. Y el final que había dado el autor original, que era como de redención para el personaje principal, no le parecía bien. Entonces, incluso en ese cambio hay una comunicación entre la visión de el autor del libro y el autor de la película. Y por último, creo yo que hay cosas que son difícilmente adaptables a la imagen, que a lo mejor pueden funcionar bien en la palabra, pero cuando ya los ves en imágenes pueden parecer exageradas, extrañas e incluso inverosímiles. Sí, no está muy claro la línea donde eh, el autor de una película puede atribuirse, qué se puede atribuir y qué no. Y creo yo que existen los dos puntos de vista y con sus argumentos válidos, casi como corrientes filosóficas, ¿no? O en los deportes, ¿no? Como corrientes de, eres débil, como en Argentina, crees en Bilardo o crees en Menotti, o, o estás te identificas más con la manera de jugar de Maradona o de Pelé, pero eso para mí enriquece escuchar los argumentos de las dos posiciones, pero claramente Kubrick crea una obra diferente basándose en la anterior, con diferencias que eh, Stephen King continuamente las expresó y que incluso se habla de que odiaba la película, no sé si todavía la odie, al hacer una secuela donde respeta los elementos de la película anterior. Yo creo que habla que ya terminó aceptándola, ¿no? Bueno, a mí creo que los dos se enriquecen. El problema es cuando se vuelven extremas las posiciones, ¿no? Y ya no dialogan tanto entre sí. Yo sí creo que el cineasta necesita hacer suya la obra y encontrar los elementos para potenciar su expresión. Y ahí pueda tomar elementos, ¿no? O cuando el objetivo, cuál es el objetivo y probablemente desde un particular punto de vista se hace énfasis en otros detalles, ¿no? Yo creo que de esas películas que suelen grabarse varias veces, se nota la mano de cada director. Aunque están contando la misma historia, se nota el punto de vista, dónde ponen la cámara, qué escenas se alargan más, cuando se le da más importancia a un personaje que a otro. En conclusión, yo creo que es muy importante que hacer suyo lo que quieren contar y expresarlo como ellos lo consideren más importante para comunicar lo que desean. Y pasando, que tiene un poco relación con esto, yo recuerdo una especie de juego que se hacía hace mucho. Te hablaban de una película y luego te preguntaban cuál es el personaje más importante. Y de acuerdo a tu cuestión psicológica, ibas a escoger alguno de ellos, ¿no? Independientemente de cuál sostenía o no la historia. Bien, pues en este caso, un poco yendo al subtexto, en esta película a mí me parece que en el fondo la estructura, la columna vertebral viene con el niño. Es decir, el niño en una familia donde lo normal es tener un padre protector que te va a ayudar a crecer, que te va a dar seguridad, y un hogar que te arropa para sentirte cómodo, a gusto.
aquí se invierten los valores. Es un niño que llega a un hogar hostil, donde va encontrando cosas que lo atemorizan, lo atacan, y un padre que se convierte en su enemigo, o sea, alguien que lo quiere destruir. Creo yo que esto es muy potente, va algo muy profundo en la mente, y te identificas con esa historia, ¿no? Entonces es un niño que está en una familia y de repente cambian las cosas y el hogar es algo muy hostil, que es este hotel muy grande donde hay entes que lo acosan, y un padre que se convierte en el enemigo que lo quiere destruir, y la película te cuenta esa lucha por sobrevivir, donde hay alguien que lo quiere matar, unos elementos hostiles que lo acosan en el hogar, y un ángel benefactor, que en este caso es el cocinero, que se entiende con él, le dice que él comparte esa situación que él tiene de ver presagios o ver premoniciones y tener un poco de telepatía y ver lo que no ven los demás, y le ofrece apoyo. Y es un factor importante en el desarrollo de la drama, ¿no? Entonces, ya aquí nos plantearíamos el nudo. ¿Logró resistir este enemigo que lo quiere matar y este ambiente hostil? Claro, pero el ambiente hostil no comienza como cuando comienza la violencia o cuando ya están en el hotel. O sea, desde el planteamiento ya te dicen pues que el personaje de Jack, del papá, es un alcohólico que en algún momento golpeó al niño, que le dislocó un hombro. Entonces ya hay un antecedente de violencia que aparentemente, según lo que cuenta en esta pequeña escena el personaje de Wendy, que está interpretado por Shelley Duvall, pues que según ya había prometido cambiar y que ya llevaba algunos meses sin beber alcohol, ¿no? La pregunta aquí sería ¿realmente una persona que ya está en esa situación de violencia cambia? Y aquí hay algo que no estoy muy seguro si lo plantea tal cual Stanley Kubrick, pero por ejemplo, hace poco veía un video que hablaba sobre cómo podríamos ir a colonizar Marte, y ahorita van a ver por qué hablo de eso. Y hablaba de que para poder, que como Marte es un lugar muy hostil, pues se va a tener que hacer unos lugares donde van a vivir los seres humanos, los primeros que van a ir allá, pero no van a poder salir de ahí, ¿no? O sea, van a tener que estar totalmente aislados, no va a haber nada, no van a poder salir porque pues si no, las adversidades del mundo, del planeta, pues los pueden llegar a matar, ¿no? La radiación, el polvo, etcétera. Entonces, para decidir quiénes van a poder estar en ese lugar y por el tiempo que van a estar ahí, tienen que hacer pruebas psicológicas, pues para que no se vayan a volver locos ya estando ahí dentro. Ahora, en un ambiente como este, donde no hay distracciones, donde no hay otro tipo de interacciones y donde de repente no hay nada donde tengamos que sacar estas frustraciones y demás. Hay gente que puede perder la cabeza, y no yendo tan lejos, de repente estamos viviendo todavía en el final de una pandemia, donde justo al principio, pues sobre todo en muchos países o en todo el mundo, se vivió una cuarentena en unos lugares más restrictivos que otros, pero quienes siguieron y seguimos la cuarentena al pie de la letra y que no se salió absolutamente para nada, hay gente pues que sí perdió un poco la cordura, igual quizá no al nivel que plantea la película, pero no sabemos que si se hubiera postergado más, qué más hubiera pasado. Y gente que
por ejemplo, familias que vivían dentro de la misma casa que por cuestiones de actividades en un mundo normal, si podemos decirlo así, no se podían comunicar o se comunicaban o se veían en instantes muy pequeños de tiempo, ya cuando todos llegaban a la casa, dormían y seguía la rutina. En este momento tuvieron que convivir por más tiempo, cosa que no se hacía, y hubo también fricciones y eso también lleva a hostilidades. ¿Por qué menciono todo esto? Porque creo yo que en ciertos momentos la mente puede llegar a jugar a nuestra contra y un espacio como lo que plantea la película, que es un lugar alejado donde no puedes salir, donde pues la nieve está alrededor y ni siquiera te puedes asomar porque es un frío difícil, la ciudad más cercana está muy lejos y tienen que estar ahí por varios meses hasta que se termine el invierno. Entonces, si ya de por sí estamos planteando que tenemos a un personaje que ya tiene cierta debilidad mental y aparte tiene problemas de alcoholismo, entonces ya hay una predisposición, se podría decir así, de que puede salir todo mal, ¿no? Por lo menos eso es en el planteamiento, ni siquiera estoy entrando ya al desarrollo de la película. Hay una cosa sobre la película que fue una de las cosas que creo que marcaron esta película y que en su momento quizás se pudo ver como un error o como un desacierto y que después creo que fue una inspiración y que es una de las referencias que a veces se tiene cuando se trata de hacer lo que ahora le denominan terror psicológico, y es la ambigüedad. Hay cuestiones que suceden dentro de la película que no estamos muy seguros, o por lo menos el director nunca nos da la seguridad de si están pasando en realidad o son alucinaciones o son los problemas mentales de los personajes, etcétera, ¿no? En este caso, como lo que tú mencionas, tenemos a un niño que de repente tiene como un alter ego y habla él solo consigo mismo y con diferentes voces y todo, que podríamos decir, bueno, podría casi tener una especie de esquizofrenia, pero según como lo plantea la película, es un don, ¿no? O es algo que lo hace ver premoniciones o demás. Y por otro lado, una vez dentro del hotel, que es donde sucede la mayor parte de la historia, suceden varias cosas, tanto al papá como al hijo, que no tienen ningún tipo de explicación y que llevan a plantearte qué es lo que realmente está sucediendo, o si lo que está sucediendo ante nuestros ojos es verdad o no. Sí. En la contraparte, bueno, yo creo que la historia central va con el niño, porque ves claramente el obstáculo, si va a lograr o no subsistir. Pero de parte del otro personaje, que es el que crea el icono y es el que está presente, que es el de Jack Torrance, que interpreta Nicholson, lo que vemos es alguien ya al borde, es alcohólico, ha tenido algunos, y al someterse a este entorno de tensión psicológica y posiblemente esquizofrenia, de que habla con personajes, que estos personajes le piden hacer cosas, que suele haber en los esquizofrénicos, suele haber eso, ¿no? De que alguien les habla y les comunica y les da instrucciones o los convence de ciertas cosas. Más esos otros elementos que el director no explica, que ya no se por ejemplo, cuando él está encerrado y alguien le abre la puerta, ahí ya dices, oye, por muy esquizofrénico que esté, alguien le ayudó, ¿no? Alguien le abrió la puerta. Y así otros pequeños detalles, ¿no? Que te dan a entender que el hotel tiene ciertas cosas que actúan y que intervienen, como si fuera otro personaje más, ¿no? Entonces yo veo a alguien que se somete a una cierta tensión
y entra en locura y con un objetivo que ya no te explicas cuáles son los impulsos, pero que claramente quiere destruir a su familia, ¿no? Que sería la contraparte, ¿no? Esa lucha, creo yo que se refiere que es algo interno, es un equilibrio interno, y que esta persona, te preguntas, al someterse a esta presión, ¿va a terminar de desquiciarse o se va a volver creativo porque su objetivo es escribir una novela en este encierro, ¿no? Y gradualmente te va dando pistas de que va hacia el otro lado, ¿no? Cada vez se va alejando más de la realidad y va entrando a un mundo el cual lo presiona a ser hostil hacia su familia. Sí. Sí, yo creo, o sea, creo yo que el niño Danny tiene un peso muy grande dentro de la historia, pero por alguna razón se habla más del personaje de Jack Nicholson, que creo yo que, vaya, a pesar de que se ha vuelto muy icónico y de que tiene unas frases que se volvieron parte de la cultura pop, tiene principalmente creo que tiene una fuerza dramática muy fuerte y por otro lado siempre se habla de la identificación como con el villano, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿por qué por ejemplo en la película de Batman, donde sale el Guasón, el Joker, de repente la gente le llama más la atención el villano que el héroe, ¿no? Entre otros, ¿no? Pongo como ejemplo. Y creo que de repente esta glamorización de la locura o de la violencia por alguna razón llama mucho la atención al público, pero lo que quería decir era que el personaje le dan una importancia muy relevante desde el principio. O sea, la película empieza cuando él toma la entrevista de trabajo y están platicando y le están diciendo, mira, esto es así, esto es asá, tu trabajo va a consistir en hacer esto. Y aunque no es, o sea, realmente él no se termina convirtiendo de alguna manera en el malo de la película, en el antagonista, la mayor parte del tiempo, digo, habría que contarlo, ¿no? Pero te da esa sensación de que la mayor parte del tiempo lo estamos siguiendo a él, ¿no? Sí, solo que en la parte dramática, que es lo que le da fuerza a una historia, es decir, alguien está enfrentando un obstáculo y estás con él si lo logra o no, el que está enfrentando el obstáculo es el niño, más claramente, ¿no? Nosotros vemos a este personaje que es al que va siguiendo, pero parece ser que se entrega a su locura. No lo vemos luchando por liberarse, sino como que cada vez va entrando a esta y va formando parte y lo vemos como eso que le da una tensión a una historia, ¿no? Claro. Creo yo que se explica más y le da sentido de drama al personaje del niño. Y que me parece que queda un poco como en subtexto, porque la historia claramente ubicas a este personaje, sus frases, su conducta, Sí, y se volvió un ícono. Sí, incluso se decía, lo que hizo Stanley Kubrick con esta película fue hacer lo que ha hecho el cine hollywoodense por muchos años, que es darle esta sensación de victoria o esta sensación complaciente al espectador de que los buenos ganan, ¿no? O de que los inocentes ganan. Porque yéndonos un poco más para el final, o sea, sí, nuestro personaje, el personaje de Jack, al perder la cordura y querer matar a su familia, pues podría esperarse un destino trágico para la familia, pero termina siendo todo lo contrario. Realmente el que fallece es él por cuestiones del clima y su familia puede escapar, ¿no? Entonces, en ese sentido se supone
entre comillas, que debería complacer eso al público porque se supone que los buenos ganan. Pero creo que ahí hay una trampa que el mismo Stanley Kubrick hizo que, vaya, él siempre fue muy hermético al hablar de sus propias películas porque no le gustaba decir por qué hacía las cosas, como que quería que la gente interpretara lo que él hacía. Pero yo creo que ahí la trampa fue, y por eso menciono que le dedica mucho tiempo a este personaje del Jack Nicholson, es poder hacer una revisión de un personaje que va perdiendo poco a poco la cordura y que vayamos yendo con él. Si bien no hay una tensión dramática en su descenso a la locura, o sea, se deja ir desde el principio, pero vamos siguiéndolo paso por paso y de alguna manera cuando él ya se convierte como en el antagonista de la película, siento que muchas veces estamos más con él que con la contraparte, ¿no? O sea, no logras tener una conexión fuerte, por lo menos yo lo vería así, no logras tener una conexión fuerte ni con el niño, quizás sí un poco, ni con la mamá, o sea, siempre sus personajes son muy, se les da muy poco tiempo de exposición, parece que están nada más ahí como para el momento en que los van a matar, ¿no? Un poco como algunas películas de serie B, que los adolescentes nada más están ahí para que llegue el asesino a matarlos, ¿no? Y disfrutas que los vaya a matar, ¿no? De alguna manera. Entonces, es como nos da esta construcción de un personaje que tiene este descenso y nos hace seguirlo, y entonces cuando no cumple su objetivo, por así decirlo, que a pesar de que su objetivo no es un objetivo que digamos moralmente bueno, no al espectador lo deja como insatisfecho, podría decir, ¿no? Y creo que ahí es donde está la trampa. Sí. Yo creo que están ahí esos elementos y cómo vives esos como parte subconsciente. La pregunta es, ¿el público desea que Jack elimine a la esposa y al niño inconscientemente? O sea, puedes como aceptar ese, o al mismo tiempo sientes un cierto alivio de que sí estabas con él y que lograra su objetivo, pero qué bueno que no lo logró y los buenos sobreviven. Yo creo que es un dilema, ¿no? Y es ese de la historieta, o más bien eh, esta historia breve de reflexión que dice que alguien va y consulta a un sabio y le dice que sueña que en su interior hay una lucha de dos lobos, uno feroz, malo y otro bueno, y le pregunta que cuál ganará, y le contesta al que tú alimentes, ¿no? O sea, si alimentas la parte hostil y demás, dentro de ti va a ganar esa parte. Y si alimentas la parte buena, bondadosa, esa es la que va a ganar. Partiendo de que dentro de ti están los dos elementos. Y tu educación, la parte que entrenes, que la hagas fuerte, esa es la que va a prevalecer. Creo yo que por ahí va un poco de que están ahí en tensión estas dos fuerzas dentro de manera interior, y hay una tensión entre ellas, ¿no? Claro. Y hablando un poco detrás de cámaras, ya como para quizá ir viendo otros elementos, también se habla mucho, y esto no es como un secreto de que Stanley Kubrick siempre tenía ciertos métodos para dirigir a los actores que de repente podía llegar hasta humillarlos. De hecho, está esta anécdota de que hizo repetir a Shelley Duvall una escena cientos de veces,
Incluso creo que hasta tenía una pistola y que disparaba para que ella en verdad se asustara y ese tipo de cosas. Entonces, sí, de repente uno no creería cómo hay este reflejo de repente tanto en los personajes como en la ambientación de un director que sí era también un tanto hostil y su manera de hacer arte era desde ese punto, ¿no? Creo Sí, yo que en su tiempo, que Stanley Kubrick vivió en un tiempo donde a los artistas y a los directores de cine se les permitía hacer muchas cosas que creo que ahorita ya no se pueden hacer. pues yo creo que el contexto es muy amplio y suelen haber ciertos como medios o contextos visibles, expuestos, donde se habla de ellos. Eh, yo creo que hay directores como Kubrick al día de hoy que torturan y demás, pero no son que están a la vista, no se habla tanto de ellos, es decir, y sí hay una atención a lo que es muy público y demás se va llevando por ciertas cuestiones que al estar la opinión pública sobre ellos probablemente no se permitiría, ¿no? Eh, Quizás, pero es un grupo pequeño el que está en la opinión pública visible, criticado y demás, y que hay unas normas que los van guiando. Ese tipo de cosas probablemente si se hicieran públicas no se toleraría, ¿no? O habría más opinión, más gente en todo el mundo atentos, pero eso no nos lleva a que a pesar en esta época están lo que se habla de la cultura de los talibanes, ¿no? Donde la mujer no puede salir a la calle, no puede ser vista, tiene que salir cubierta, no puede participar en roles que se supone que son de hombres, no puede educarse, no puede hacer ciertos trabajos. Entonces, oye, pero eso parecería que estamos en el siglo XV, ¿no? Pues estamos en el siglo XXI y sigue pasando. Pero hay contextos, ¿no? En, en el contexto actual pareciera que no. Yo pensaría que en algún lugar habrá un Kubrick, habrá alguno de ellos y que siguen usando sus métodos, ¿no? Sí. Y ya, por último, algunos mitos que hay que de repente, sobre todo este director, Stanley Kubrick, tiene muchos mitos detrás de toda su filmografía. Y justo en esta, uno de los mitos más grandes es que según está escondida dentro de cosas y del lugar y de la ropa, mensajes donde según dicen, bueno, para esto tenemos que regresarnos un poco a 2001 Odisea en el espacio, que en su momento me tocó verla hace algunos años en salas de cine y aunque sí notas que hay algunos efectos que ya están descontinuados, pero han envejecido bastante bien en muchos otros. Creo que hay cosas que incluso ahorita no se ven tan bien como él las logró en ese momento, ¿no? Bueno, en ese sentido, hay la gran conspiración, teoría de la conspiración, que dice que Stanley Kubrick ayudó a hacer un montaje del alunizaje. Que eso es totalmente falso, pero mucha gente lo cree. Y entonces en esta película hay mensajes ocultos de un Kubrick, podríamos decir, arrepentido, no sabríamos cómo decir, que está queriendo decirle al espectador que se dé cuenta, ¿no? Que es extraño, pero todo lo que está alrededor de Kubrick por haber sido tan hermético durante como artista y haber dado muy pocas entrevistas y demás, se prestó, ¿no? Para todo este tipo de cosas, aparte pues de que siempre tocó temas muy polémicos, pueden ser hasta este momento, ¿no? Incluso hasta su propia muerte está envuelta en, 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 en leyendas y cosas que dicen que lo mandaron a matar y demás. Entonces,
Como director es un personaje bastante controversial por su obra y que tiene muchas cosas que de repente se dice de él, que quizá muchas no son ciertas, pero son interesantes porque como un director puede lograr que otra gente invente cosas sobre él, ¿no? Que diga cosas sobre él por la manera que es o cómo se presentaba, ¿no? Ujú. Sí, precisamente en mi reflexión, ¿qué es lo que tiene más valioso esta película? Yo creo que algo muy valioso es la escenografía, la puesta en escena, porque se construyó en el set. O sea, lo primero que yo pensé es que se había grabado en el hotel que existe, el Overlook, pero se tomó la referencia, se tomó la novela, pero se grabó en Inglaterra en un set construido, se reconstruyó. El laberinto lo construyeron en set. Eh, entonces, todos estos espacios son recreados en un set. Es una puesta en escena y donde Kubrick fue tomando decisiones para crear los espacios con ese colorido, con esa simetría. Entonces, esa puesta en escena con esa fotografía que logra encuadres muy particulares y está todo minuciosamente planeado, el equilibrio, etcétera, me parece yo que es sobresaliente y solo es cuestión de poner un poco de atención y se notan todos estos aspectos. Que creo yo, para mí lo más sobresaliente es esa escenografía, esa puesta en escena y respaldado por la fotografía que lo registra. Y el guión preparado de esa manera para dejar a la interpretación, el, para mí el drama que alimenta una historia, que es el del niño, queda como en un subtexto y seguimos al principal. Entonces, vaya como el mago que te muestra un show y el truco está atrás que es el motor que mueve una historia. Y también es que Jack Nicholson con esta actuación es probablemente la que lo convierte en un icono del cine. Es decir, eh, tiene muchos trabajos sobresalientes, incluso tiene 3 Oscars, pero yo creo que lo identificamos por esa escena con el hacha rompiendo la puerta y luego asomándose y diciendo, aquí está Johnny. Creo que es una de las escenas que más se ha referenciado en películas, parodias y demás. Sí, entonces esa actuación lo convierte a él en un ícono, probablemente es la actuación que, que más rápido lo identifica en el cine. Y esos vínculos que genera con la cultura al aportar unas imágenes icónicas y que marca un parteaguas de tal manera que después del Resplandor hay cantidad de películas, los hermanos Coen, la misma esta que se acaba de estrenar, el Doctor Sueño, se apoya en ella. No sé, habrá fácilmente podemos No, enumerar sí, y 4 o aparte, 5 películas de directores importantes. Scorsese, o sea, un director muy importante. En sus películas hay unas que las toma de referencia. claro. Sí, justamente iba a decir lo siguiente, y es, esta película, si bien no es ni la primera ni la última, pero sí esta, junto con algunas otras, marcan las bases de lo que vamos a ir viendo después, que se va a convertir lo que se va a llamar el terror psicológico, que tiene estos elementos que pueden ser atribuidos a un ente fantástico o espíritus o lo que sea, pero también pueden ser entendidos desde lo realista, desde la imaginación, desde la locura, etcétera, ¿no? Sí, otro elemento es hablábamos al inicio de que él hace aportaciones e innovaciones que sorprende a los críticos y tardan en asimilar lo que él está proponiendo. Es decir, normalmente una película de terror era con un poca iluminación, a oscuras, con sorpresas tipo de que
al dar la vuelta en una esquina salta un gato, qué sé yo, cosas de este tipo. Entonces él rompe estas convenciones, sus cuadros son muy bien iluminados, entonces pasa a ser una atención más psicológica que de trucos del grito fácil, de la sorpresa que sale alguien por atrás. Creo que en toda la película no hay ninguna aparición a la espalda, todos van hacia el frente. Entonces se sale de esas convenciones, aporta otros elementos. A mí me da la sensación que de repente un crítico decía, pero si esto no es terror, esto es otra cosa. Hasta que empezaron a asimilar esos conceptos, creo yo que se empieza a entender y lo empiezan a imitar, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, no sé, continuaremos con la siguiente que creo que también es muy interesante de analizar, pero antes de eso, algo que más quieras decir, yo creo que ya hablamos todo, ¿no? O bueno, No, creo que, bueno, se ha hablado mucho de esta película. Quiero hablar de lo que, o lo que a mí me parecía que no estaba tan explícito, y que pudiera ser algún elemento más interesante. Hay mucha información al respecto. El cast. Quizás algo que no he mencionado y que me dio gusto ver es que el fotógrafo estuvo con él en Naranja Mecánica, en Odisea del Espacio, en El Resplandor y en Barry Lyndon. O sea, es alguien que junto con Kubrick creó toda una aportación valiosa en el cine y que murió muy joven, o sea, a los 55 años, que para nuestra época es morir muy joven, ¿no? claro. Pues bueno, creo que El Resplandor es una gran obra que se tiene que ver. Sí, creo que en este momento, si no se ha visto, porque creo que puede haber gente joven que todavía no la haya conocido, la vea. Y pues bueno, pasamos a la siguiente película. Continuamos con la película de El Exorcista. Es la siguiente película que preparamos para hoy. Félix, no sé si quieras comenzar a hablarnos un poco de esta gran película. Bien, se presenta en 1973 y preguntarnos un poco qué estaba pasando en ese momento. Había pasado muy reciente la década de los 60 con todo lo que representó sobre todo en el eje o en Estados Unidos y en el mundo, pero creo que Estados Unidos fue donde, como un ejemplo o un lugar donde ahí ocurrieron el desarrollo de la música de los 60, los grupos, las propuestas, las manifestaciones antiguerra por lo de Vietnam, las propuestas culturales, el cuestionamiento a la moda, el cuestionamiento del hábito de usar el cabello corto, se empieza a usar largo, el cuestionamiento a la autoridad, el auge con la influencia asiática de la meditación. O sea, había toda una revolución, pero al mismo tiempo muchas cosas se habían quedado como a la mitad, pero estaba ahí su influencia. Y había un cuestionamiento muy fuerte hacia la autoridad. En los 70s también empieza a darse un fenómeno que luego se vio en el resto del mundo. Es decir, anteriormente las familias tendían a permanecer juntas, o sea, se formó una familia y permanecían juntas hasta que se desintegraban. No era común el divorcio, un segundo matrimonio, tercer matrimonio, etc. No era necesariamente que fueran del todo fieles, pero se respetaba, ¿no? O sea, el hombre pudiera tener otras relaciones, incluso hasta quizás otra familia, pero respetaba el núcleo de principio a fin. Y eso daba un esquema de vida, ¿no? En los 70s empieza a ser común divorcios y familias separadas, y luego el chiste de
tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, que ahora es tan común. Ahora ya estamos en otra vuelta de tuerca cuando estamos hablando de familias entre personas del mismo sexo, y ahora incluso otro giro de tuerca, se habla de que existen muchos géneros, ¿no? En aquel entonces era hombre, mujer, y se aceptaba tras bambalinas que había gays, ¿no? Ahora se habla que hay transgénero y una cantidad muy grande, ¿no? Bueno, pues quizás podamos remontarnos a los 70s, cuando se empieza a hacer común el divorcio. Este es más o menos el contexto de cómo estaba la situación en Estados Unidos, que es como el país que va a la vanguardia por el desarrollo de su economía. El tener economía significa que tienes dinero, entonces tienes universidades que van a la vanguardia en haciendo investigaciones, que se va generando conocimiento, tendencia, nuevos productos, y va, digamos que es el líder en muchas de estas cuestiones en el mundo. Este era el contexto en el cual aparece la película, que es todo un fenómeno. Se habla de que cuando se tuvo la película y se le mostró a los directivos, no hicieron como hacen otras películas, de un público muestra para evaluar, ver si todavía pueden corregir algo. Aquí se le mostró a los directivos y algunos de ellos tomaron la decisión que esa película no podía salir al público, que se les parecía muy fuerte. Pero finalmente sale, pero en muy pocas salas. Pero el impulso que tuvo derribó esas barreras, es decir, empieza en pocas salas y había gente que podía esperar 4 a 6 horas haciendo fila con tal de ver la película. Esto al darse cuenta los ejecutivos de la demanda que había, se empezaron a abrir más salas y fue uno de los éxitos económicos, porque habrá costado $11 millones y recaudó en taquilla cerca de, o más de, no tengo la cifra exacta, pero alrededor de 500 millones de dólares, que para aquel entonces era una cantidad muy importante, ¿no? Ahora, en este momento, con el mercado, el desarrollo del mercado, las salas y demás, las películas líderes están rebasando los $1,000 millones y algunas hasta los 2,000 millones, ¿no? Pero en los 70s, una película que recaudara arriba de 300 millones, 400 millones ya era un súper éxito. Y esta película estuvo por los $500 millones. Esto es lo que nos encontramos en 1973 y alrededor de la película, ¿no? Y quizá, bueno, igual no sé si tenías ahí para mencionarlo, pero quizá puede que un poco parte del éxito de la película haya sido la prohibición de algunas de las iglesias para la gente que va que no vieran la película, ¿no? Se les mencionaba mucho el no verla o que no fueran a verla. Y muchas veces, creo que es un comportamiento muy humano, ¿no? Que cuando algo se intenta censurar o cuando algo se intenta prohibir, resulta más atrayente, ¿no? Resulta más exquisito ver lo prohibido, ¿no? Es que se tuvo un doble fuego, hubo fuego cruzado. Es decir, inmediatamente se formaron dos grupos. Los que decían que no había que verla porque se hablaba de cosas como el demonio, y del otro lado se formó otro grupo que acusaba de que era una treta del otro lado, es decir, de los católicos para promover entonces se formaron los dos grupos extremos y los dos hablaban muy, muy fuerte de la película. Entonces era como doble publicidad, ¿no? Es como si actualmente se quiere hablar de Cristo, entonces si tú intentas hacer un análisis, no van a estar conformes los que creen en Él, porque dicen que ya está todo escrito, ahí está la Biblia, etc. Y los que no creen también te van a cuestionar, porque no van a aceptar un análisis pausado, intermedio,
escuchando argumentos de los dos lados, ¿no? Ocurrió esto, ¿no? O sea, la iglesia pedía que no fueran a verla, pero los que no estaban con la iglesia decían que era un truco de la iglesia y también pedían que no fueran a verla, y eso hizo más interesante la película, ¿no? Para el público. Claro, ¿no? Esta, como digo, ¿no? Cuando algo se intenta prohibir, a veces resulta lo contrario, ¿no? Muchas veces es posible sería algo para analizar o casos para analizar de películas que quizás si no se hubieran prohibido a lo mejor hubieran pasado sin pena ni gloria, ¿no? Pero al quererla censurar terminaron atrayendo más los ojos, ¿no? Por ahí de repente dicen que cuando quieres censurar algo, en vez de ocultarlo, pareciera que le pones más el foco a eso, ¿no? Pero bueno, también hablando un poco del detrás de esta película, un poco antes de quizá adentrarme a hablar de lo que trata y el conflicto que hay dentro de la película y la historia y los personajes, algo que podría yo un poco conectar, por ejemplo, con la película anterior dirigida por Stanley Kubrick, es que William Friedkin también utilizó algunos métodos que podríamos llamar poco ortodoxos a la hora de dirigir, ¿no? Era tal su afán de poder tener algo tan realista o que utilizar lo menos posible efectos hechos con computadora. Todo o gran parte de todo está hecho con efectos prácticos. Entonces, por ejemplo, para quienes ya vieron la película, hay una escena casi al final donde están en el cuarto y sale un vapor, ¿no? de la boca de los personajes, y es porque realmente mandó a enfriar esa locación, ¿no? No sé exactamente cómo lo hizo, pero utilizó varios métodos para que ese lugar estuviera muy frío y entonces naturalmente saliera este vapor que normalmente sale de nuestro cuerpo cuando hace frío, ¿no? Que al verlo en la película eso resulta una imagen impactante, pero los actores que tuvieron que hacer esa escena pues sí sufrieron bastante. Sí, es una corriente de cine que reaccionaba a las películas de la década anterior, porque el cine se había convertido en algo como una puesta en escena teatral, sobreactuado, con impostación de voz, en sets preparados para esto. Entonces surge una corriente de directores que hablaban de que había que mostrar la realidad, o sea, no crear un ambiente muy separado de lo muy artificial, muy ¿no? artificial. Entonces buscaban que lo que se grabara fuera cosas que estaban ocurriendo y que los actores lo estuvieran experimentando. Entonces se habla de que en lo que ocurre en la película es en un ambiente muy frío y precisamente la locación era un frigorífico para tener la temperatura y se viera ese vaho que sale de la boca cuando hablas en un ambiente muy frío. Y sí, se hablaba de que llegaron a estar hasta 30 grados bajo cero, ¿no? Y que era pues imagínate estar actuando si ya en 0 grados es frío, estar a menos 20, 30, para alcanzar esos momentos. La actriz en camisón, los actores por su personaje, pues era una ropa no para andar en el Polo Norte, ¿no? Y precisamente, y se notaba que estaban pasando por una situación así, ¿no? Y el objetivo de no tener efectos especiales que no fueran los mecánicos, que se vieran, como se veía en pantalla, eso era lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, con tantos años después y con tanta tecnología, hay muchas cosas que se hacen directamente en la computadora, ¿no? 73, no sé si hubiera efectos de computadora, no eran tan populares las computadoras, ¿no? Sí había computadoras, pero creo que estaban más destinadas a calcular
trayectorias a la luna y estas cosas. Lo que es tantos años después que ahora prácticamente cualquier película de mediano presupuesto tiene sus computadoras a cargo, ¿no? Bueno, era una corriente que se hablaba de hacer cine realista, ¿no? En la cual está este director y varias otras películas, ¿no? Claro, sí, y ya entrando en en la película y hablando un poco de lo que intenta hablar, eh, mucho de repente una de las lecturas principales de la película habla acerca del personaje que es el padre Carras, que es uno de los personajes principales de la película. Si bien este personaje se introduce mucho tiempo después dentro de la narración, pero va tomando un protagonismo conforme va avanzando la trama. Pero él es el que encabeza una de estas lecturas que tiene que ver con la pérdida de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Cómo esta fe puede caer por las dudas, por las cuestiones, etcétera. Y es un personaje conflictivo desde su construcción, porque primeramente, desde que nos lo presentan, pues es un padre, entonces tiene el lado religioso por un lado, pero también tiene el lado científico, ¿no? Es psicoanalista. Entonces, al menos en este momento, pareciera que esas dos partes chocan una con la otra, ¿no? De repente, el lado racional, si lo podemos llamar así, ¿no? Hace que él pueda tener sus dudas. Y todo esto parte porque conforme vemos avanzar la trama, pues vemos que el personaje de la niña, que es quien es poseída, pues es sometida a varios estudios médicos porque pues creen que está enferma de algo y realmente para lo que le habla la mamá es para que le haga lo que es el exorcismo, ¿no? Pero el padre Carras, al ser un psicoanalista, pues cree que quizá pueda deberse a algo más, ¿no? A algo que tiene que ver con la mente. Y en este punto, creo que volvería a ser una conexión con la película anterior de Stanley Kubrick, que está estas cosas de lo, podremos decir, fantasioso y lo realista, donde por lo menos muy al principio de la película no nos es muy claro si lo que está viviendo el personaje si es real o es falso, ¿no? O es realmente que está enferma o se está volviendo loca la niña por alguna razón o realmente es una posesión, ¿no? Y a diferencia de Kubrick, Friedkin sí nos da una resolución al final y sí nos dice pues que sí realmente es una posesión, ¿no? Pero el hecho de que Friedkin sí revele o por lo menos tome eso de la novela y que sí lo muestre como es, ¿no? Que sí hay un elemento sobrenatural, tiene que ver un poco con la búsqueda de esta tesis o de solucionar este conflicto de la fe, ¿no? Que creo que tú también tenías algo que decir acerca de eso. Sí, bueno, para abordar esto voy a permitir tomar unos versos de la poesía, se llama Siempre habrá poesía de Adolfo Becker. No la voy a leer completa, voy a leer solo algunas partes para entrar al tema. Dice: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Bien, el poema, si lo pueden encontrar muy fácilmente, es Siempre habrá poesía de Becker. Yo lo menciono por esto.
mientras haya esa parte misteriosa dentro del ser humano, siempre lo plantearía de esta manera. Mientras haya ese misterio, será relevante la película del exorcista. Y la pregunta es, ¿por qué un ser humano común y corriente en apariencia puede convertirse en alguien tan maléfico? Y eso está presente en la humanidad desde que hay registros de la humanidad a nuestros días. Yo hago conexión con otra película que analizamos aquí no hace mucho, que es la de Sin Señas Particulares, donde se muestra la transformación de alguien muy común y corriente en alguien muy parecido al diablo y capaz de hacer atrocidades en un tiempo muy breve, meses. Y también hago conexión con otra película, también de Kubrick, que es La Chaqueta Metálica, donde la película tiene su propio trama, pero el subtexto que yo me planteo es jóvenes común y corrientes. En un periodo de meses los transformas en asesinos y los mandas a la guerra. Alguien que no era capaz de disparar un fusible, no conocía lo que es un arma, entra a un proceso en unos meses y llega capaz de asesinar a sangre fría a seres humanos. Esto institucionalizado, porque esto pasa en los países que entran en guerra. Pero en la vida cotidiana, tú dices, te enteras de esos conflictos, por ejemplo, entre el crimen organizado y dicen, oye, apareció un cuerpo decapitado como un mensaje. Bueno, alguien ordenó eso y alguien lo ejecutó. Estas personas, te preguntas, ¿cómo es que hay gente dispuesta y capaz de hacer eso? Bueno, mientras hay ese misterio de cómo el ser humano puede convertirse en alguien tan maligno, yo creo que tendremos la búsqueda del arte de encontrar respuestas, estaría aquí. Y algo tan elemental de esa lucha entre el bien y el mal, que viene desde que tenemos registros de la historia, está tan antigua en nuestra psique que yo creo que está en esta película. Y si ya fue en el 73, está a punto de cumplir 50 años, tiene 51, y la ves, es una película que te parece que se hizo ayer, ¿no? Y aborda temas como tan globales, tan universales, y creo yo que ese es su valor. Y regresando un poquito a lo que mencionabas, yo básicamente veo es una familia ya separada, debe haber tensiones emocionales, y cómo la hija, que ya está en la pubertad, empieza a tener una serie de trastornos y de acuerdo a la época se investigan de acuerdo a esto. Entonces, ¿qué problemas tiene? Si son psicológicos, si tiene algún tumor en el cerebro, tal. Hasta que llega un momento en que los médicos se dan por vencidos. Dicen, ya hicimos todos los exámenes posibles. Que vaya entre paréntesis. La tortura médica también se parece a la tortura que viene después. Las pruebas médicas a las que someten al paciente también son para poner los pelos de punta. Los médicos se dan por vencidos y les sugieren, pues probablemente esto se pueda arreglar con un exorcismo. Y ahí empieza esa otra etapa donde la madre busca en la iglesia a los especialistas y precisamente el especialista es uno de los que dudan. Dice, oye, lo que me estás pidiendo es que nos regresemos al siglo XVI. Ahora eso suele arreglarse con psiquiatría, con medicina Y él mismo cuando entra en contacto se da cuenta que hay algo más relacionado con la cuestión del exorcismo. Y ahí es donde de plano nos dicen que en nuestra época hay ciertos misterios todavía difíciles de resolver y hay quienes recurren a la cuestión religiosa, lo que es un exorcismo, ¿no? Claro. Y justamente aquí creo que, como decía, creo que justamente aquí es donde empieza a tomar relevancia el personaje del padre Carras,
porque también tanto la novela como el director nos deja ver un poco los adentros de la vida del personaje, ¿no? Tiene una mamá, una madre que está en una situación senil, eh, tiene problemas para pagar algunas deudas que tiene, y vemos un personaje con bastantes vicios, pero también con bastantes problemas que lo aquejan. Y también eso viene y parte de la duda de, bueno, y dónde puede estar Dios en mi vida, pues si me está yendo muy mal, ¿no? Si no me está ayudando y se supone que estoy entregando un servicio a Él, ¿no? Él es un padre, oficia, misas, quizá ayuda a la gente, etcétera, ¿no? Y justamente llega este momento que hace que al menos en este personaje entre en un conflicto, porque entonces, como mencionabas, si él toma como cierto lo que le está diciendo la mamá, que la hija está poseída, entonces tiene que aceptar que existe el más allá, ¿no? Y el aceptar eso también implicaría aceptar la existencia de un Dios, ¿no? Sí, esta tesis es del escritor de William Peter Blatty, que él habla de por qué se interesó y por qué trabajó en hacer esta novela a partir de cosas, de hechos que ocurrieron, y él los va tomando de base y va escribiendo una novela, y dice precisamente su impulso. Dice, es que si es cierto que hay una posesión demoníaca, entonces existe el diablo, por lo tanto debe existir Dios, y es una prueba del más allá, de que... Y es uno de sus motivos, precisamente, y que están ahí en la discusión, ¿no? Desde el que es creyente, el no creyente, si existe el bien, probablemente existe el mal. Y de repente te encuentras con hechos que dicen, oye, aquí hay una maldad, y ¿qué hay atrás de esto, no? Y si puedo corroborar que hay un demonio, habrá un Dios también. Sí, y justamente nada más para retomar unas cosas que habías dicho anteriormente, uno es el tema de la tortura médica y otro es el que mencionabas que había dos frentes que se oponían a la película. Y uno de esos frentes también tenía que ver con el lado de los médicos, ¿no? Porque ellos se veían expuestos o se sentían expuestos y y mencionaban que los retrataban o los representaban pues como torturadores, ¿no? Entonces eso hacía pues sobre todo para los que quizá eran particulares y vivían de consultar, hacer estudios y demás, pues no sé si eso afectó a que gente quisiera hacerse estudios o no, ¿verdad? Pero sí hubo una comunidad de médicos que sí estuvo en su momento en contra de la película por este tipo de representación. Sí, porque no sé qué tantas licencias se habrá tomado el director, porque yo sí me pregunté, oye, ¿esos tratamientos existen, se aplican? O a lo mejor en este momento ya no son legales o ya no se practican, pero se llegaron a practicar en algún Sí. momento. O hasta dónde el director se toma una cierta licencia, es decir, este tratamiento no existe, pero yo lo pongo para representar lo que quiero, ¿no? Ahora, lo que sí sé es que hay procedimientos médicos muy dolorosos, sé de, por ejemplo, personas que padecen del corazón, de que se les hacen operaciones donde váyase de que paras el corazón en unos momentos y los pones respiradores, donde es toda una tortura, ¿no? En aras de lograr una operación, entonces el paciente pasa por muchas cosas, ¿no? Cantidad de operaciones tras otras, de inyecciones. Existe pues esa parte difícil,
o pacientes que reciben quimioterapias muy agresivas. Entonces hay un sufrimiento por ese lado, ¿no? Con aras de buscar lo mismo, el sanar a tu paciente, ¿no? Claro. Pues mira, encuentro yo, bueno, unas sorpresas que a mí me dio gusto es encontrarme a viejos conocidos. Es decir, yo la película la vi hace mucho y ya tenía muchas cosas olvidadas, sobre todo la parte del drama, hay cosas inolvidables de los efectos especiales, ¿no? Pero, por ejemplo, corroborar que Ellen Burstyn la acabamos de ver hace poco en un papel excelente en Piezas de Mujer, Pieces of a Woman, es la que hace el papá de el papel, perdón, el papel de la mamá del personaje principal y hace un papel sobresaliente. Entonces, tantos años y ella manteniendo su calidad actoral es una sorpresa. Y otro personaje que yo le tenía afecto es en la película Rudy, hay un entrenador, Ara Persagian. Es ahí un entrenador muy importante, interviene con el personaje de Rudy y el actor es precisamente el que hace el personaje del padre Carras. Entonces cuando vi dije ese rostro como que se me hace familiar, ¿no? Y como escritor también destacó, pero yo lo recuerdo en Rudy, ¿no? Entonces cuando corroboré que era el mismo actor, Jason Miller, pues te sientes así como que te encuentras un viejo amigo, como suele ocurrir en estas películas, ¿no? Y también corroborar que el fotógrafo tiene una carrera importante. De hecho, yo creo que las dos películas más sobresalientes de Perkins es En Contacto en Francia, con lo que gana el Oscar, y El Exorcista. Y el fotógrafo que lo acompaña en estas dos es, se va un poco el nombre, no lo tengo aquí en la mano, pero hace poco vive todavía, está en una foto donde se le da un Oscar honorario y precisamente está en la foto con Iñárritu. O sea, cuando Iñárritu gana uno de sus Oscars en la fiesta de donde están varios de los que tienen Oscar, está Iñárritu y está este fotógrafo. Que son los que le dan un valor importante a la obra. Yo destaco aquí el guión. Es una de las películas quizás pioneras donde el guión es muy importante y el guionista juega un rol importante. No tanto porque en aquel entonces se apreciara mucho el guión, que ahora hay una corriente que defiende que el guión es importante y es una parte central. Incluso algunos se habla que debía ser el autor más importante, ¿no? Poner primero al guionista y luego al director. Bueno, en aquel entonces la circunstancia que lo pone en un papel tan protagónico, incluso en los pósters, dice su nombre, Exorcista, y luego dirigida por. Pero, ¿por qué ocurría así? Porque él en el contrato, parte de las condiciones es que él sería el productor. Entonces está como autor y como productor de la película. Y esta presencia hace que en todos los pósters ustedes pueden ver el nombre de Blatty y luego abajo dirigida por. Y me parece algo sobresaliente que ocurriera ya en 1973. Y además de la puesta en escena, yo creo que otro de los valores que hacen diferencia es el manejo del audio. El cómo doblaron voces, el cómo entraban los sonidos en su momento, tal, la distinguen. Y los efectos que los planearon porque no son digitales, cómo los planean y están justo en su momento. Podemos revisar la película y quitando todos los efectos y es un drama que se sostiene. Pero los efectos especiales la hacen que suban a un nivel único porque como que taladran tu inconsciente. O sea, tú ves ciertos efectos y como que ya te amolaste, ya quedaron ahí en tu memoria para siempre, ¿no? Los giros de cabeza que da la niña, pues te quedan ahí. La famosa caminata de la araña que baja la escalera. eh, Cuando los agrede y se masturba con un Cristo, pues, es una imagen potentísima, ¿no? Que yo pienso que esta unión de estos efectos
así que van directo a tu memoria, a tu inconsciente, más un drama bien construido desde el guión, más la puesta en escena con los métodos que tú dices del 73, donde los metían a una cámara frigorífica, donde los golpes eran reales, o sea, el director le avisa, creo que a Carras, y le da un golpe que se le ve, y se le ve la reacción a un golpe físico. La actriz tuvo problemas de columna porque los sujetaban a un arnés para que se viera la reacción a un golpe muy potente. Suponía que era una fuerza, el diablo golpeaba con mucha fuerza, entonces los abofetea y ellos salen disparados, y es un arnés el que los jala con mucha fuerza, y el golpe contra la pared y el grito que está ahí es real, no es actuado. Entonces, esas técnicas realistas de que el director les pedía en realidad, o sea, que lo que se veía en pantalla era lo que estaba ocurriéndole al personaje, eh, pues lo constituyen una obra especial, ¿no? Que como le catalogan, una obra maestra, ¿no? Claro. Y tiene la particularidad de ser una película de terror que dentro de su gremio fue muy bien recibida. Se habla mucho de que en la Academia de los Óscares tienen muy mal vista dos géneros, que son el terror y la comedia. Y normalmente no suele haber ese tipo de géneros dentro de las premiaciones. Quizá a menos como cosas como maquillaje, efectos especiales que se pueden prestar para el género de terror. Pero esta tiene la particularidad de que estuvo varias nominaciones y ganó también varias de esas. Sí, tuvo 10 nominaciones, de las cuales gana 2. El mejor guión adaptado y mejor audio y efectos. El audio y lo que conlleva, ¿no? Sus efectos. Entonces, claro, que haya sido tomada en cuenta para las nominaciones habla del impacto que tuvo en su momento. Ahora, ¿por qué tuvo ese impacto? Bueno, ya hemos hablado un poco de la prohibición y todo eso, que creo que fue un móvil para que la gente quisiera ir a verla, pero muchas veces pasa con otras películas por X o Y que se prohíben o que quieren censurarlas y hace que llame la atención de la gente para ir a verlas, pero una vez que ya las ven, pues puede que no les cause tanto impacto, ¿no? Y esa película sí está hecha para causar un impacto que ya tantos años después, casi 40 años después. Estamos por llegar a los 50. ¿Sí? Se está en el 73, estamos en 2021. No, sí, ya 48 50. años. 48 años. Y creo que por lo menos si alguno de los que está escuchándonos por alguna razón no ha tenido la oportunidad de ver esta película y la ve en este momento y le tiene la paciencia suficiente, porque al principio no sucede gran cosa, creo que va a terminar bastante asustado, ¿no? Y yo me pregunto qué hay más allá o qué es lo que tiene para ello, y creo que tú lo contestaste bastante bien con lo que mencionaste y quisiera dejarlo todavía más claro, y es el hecho de siempre existe un temor hacia lo desconocido, y este conflicto de fe que está representado por el padre Carras sobre que no podemos saber a ciencia cierta si existe algo más allá o después de la muerte. Solamente la única manera que tenemos para saberlo es o creerlo a través de la fe. Entonces lo que te plantea la película es plantarte una duda de si eventos como los que te presenta podrían ser reales, y lo va argumentando de una manera tan plausible y tan creíble que tú como espectador llegas en algún momento, o por lo menos a mí me pasó, llegas en un momento a creer que sí podría llegar a pasar eso. Entonces, el que te plantee esa duda, al menos durante el momento que estés viendo la película,
más sumado a a todo el despliegue técnico y narrativo que ya mencionamos, hace que sea una película totalmente impactante. Sí. Aquí menciona un poco de tenerle paciencia porque la película arranca pues planteando bien el contexto y de repente nos podemos perder un poco. De hecho, inicia en una excavación en Oriente Medio, pero tiene una razón de esto. Lo que ocurre es que partimos de que hay un demonio muy poderoso, pero está enterrado, o sea, está controlado, digamos. En esta excavación sale un símbolo que es precisamente el demonio Pazuzu, y al desenterrarlo supone que se libera y entra en juego. De hecho, hay una imagen muy potente donde es el sacerdote arqueólogo frente al demonio. Es una imagen impactante. Es como diciendo, se acaba de abrir un duelo. O sea, ya se liberó el diablo y hay otro enfrentamiento potente, ¿no? Y luego regresamos, hay un corte a la ciudad entiendo que es Georgetown, en el oeste de Estados Unidos, y ya nos van planteando la vida de esta familia, ¿no? Eh, la actriz con su hija, que no está el papá, que ella está trabajando, que tal, que la niña empieza a tener dificultades, ella la lleva a los médicos, no encuentran qué es y se va complicando hasta que llega un momento que está en una situación que ya no encuentran y recurre a los sacerdotes y se llega a la conclusión que es una posesión y hay que hacer un exorcismo. Ya en esta parte ya entramos una intensidad de efectos y de intensidad que es la que marcan y quedan en la memoria para siempre, ¿no? Pero para poder llegar a entender todo esto, sí hay un desarrollo. Sí. Y, y, y quisiera como agregar algo más que creo que puede quedar sutil o podría ser un subtexto. Y es el hecho de algo que mencionaste, que es el tema de que en los años 70 empieza a verse más normal el hecho de que haya familias divididas por el tema del divorcio. Y justamente una de las cosas que plantea la película desde el principio, pues es que la niña vive con la mamá, pero la mamá está divorciada y justamente pareciera, no me quedó eso muy claro, que está saliendo con el director o con otro actor, no me acuerdo muy bien. Al menos la hija lo sospecha. Ajá, pero nunca lo plantean muy bien, ¿no? Nunca es algo así, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con eso? Se podría interpretar, y eso ya podría abrir un debate, pero se podría interpretar también como el posible descuido de un hijo que queda a la mitad de un pleito entre dos papás, porque la mamá habla muy mal, o por lo menos se le ve que ha hablado muy mal del papá de la niña, Uh-huh. pero de alguna manera sigue siendo el papá de la niña, ¿no? Entonces, ¿cómo un pleito entre dos adultos puede dejar en una situación muy frágil a a un niño, en este caso una niña, que, como tú dijiste, puede encaminar a convertirse de ser un niño o una niña normal a poder empezar a tomar una influencia y convertirse en alguien malo, ¿no? Sí, que incluso hay por ahí algunas interpretaciones que van en ese sentido. Es decir, bueno, lo estamos exagerando con una posesión demoníaca, pero puede ser una niña que cae en las influencias de la droga, de comedor compulsivo, del alcohol, de una pandilla, de muchos peligros, ¿no? Al descuidarla, ¿no? Y aquí lo que en cine se conoce como el insight incident, o sea, un pequeño detalle que abre la puerta a todo lo demás y te lo dejan así muy sutil, que es que la niña empieza a jugar sin autorización de la madre a la ouija.
y te dan a entender que eso es lo que le abre la puerta al demonio para que entre y tome posesión. Entonces, pues vaya. Sí, pero y eso también habla del no cuidado que tiene la mamá hacia la hija porque no estaba enterada de esta Ujú. situación. Incluso cuando se lo dice, tampoco lo toma muy como algo que exhortar o algo que remarcar o que no lo haga. Simplemente lo toma como, está bien, ¿no? Ujú. Y de esto deviene todo lo demás, ¿no? Pero como menciono, ¿no? Podría haber sido alguna otra cosa que a lo mejor podría ser más en el terreno de lo realista, ¿no? Ujú. Que ahí plantea y por lo menos el escritor tiene mucho interés en plantear, porque él es creyente, que existe el mal y que esas situaciones es por su cuestión de fe, ¿no? Que habrá quienes estén de ese lado, ¿no? Pero vaya, una reflexión en ese sentido sí es de la atención a los hijos, porque va a llegar un momento clave donde menos esperas que ocurre ese resbalón que tiene consecuencias. Claro. Pues bueno, creo que fue bastante rico hablar y analizar algunos detalles de la película. Los invitamos a verla si es que todavía no la han visto, que sé que puede que haya mucha gente que todavía no la ha visto. Creo que si son fans o está empezando a gustar el cine de terror, creo que es una película que no pueden dejar ir, que no se dejen llevar porque ya es algo vieja, creo que sigue teniendo bastante efecto. Muy bien, pues un gusto haber hecho este capítulo más. Les decimos que ya estamos en IMDb, nos pueden encontrar ahí para ver los análisis de películas y los esperamos en el próximo capítulo. Así es. Pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Estaremos continuando con este especial de cine de terror durante este mes. Así que síganos viendo y escuchando y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio. Hasta la próxima.